Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video en donde vamos a estar viendo cómo pintar pasto en Photoshop. Yo lo que quiero enseñarte en el día de hoy es un proceso que puedes seguir para pintar pasto en un paisaje digital o en un escenario de fantasía y que tiene que ver con utilizar pinceles más bien del tipo regulares, pinceles que no tengan efectos especiales, y quiero mostrarte un poco también cómo podés ir procesándolo o utilizando cierta lógica para pintar, para también entender a fondo este tema. Por eso, bueno, lo que hice acá fue separar una serie de referencias visuales donde te voy a ir explicando el proceso que vamos a ir siguiendo para pintar pasto. Antes de empezar, una breve aclaración. A mí lo que me interesa es que aprendas realmente a pintar, ya sea pasto o cualquier elemento de la naturaleza, utilizando más que nada pocos pinceles y siguiendo una técnica de trabajo específica que tiene que ver con el pintado en sí, como si uno estuviera pintando tradicionalmente. Lo que hay que tratar de evitar es el uso de pinceles especiales en general, ya sea quieras pintar una nube o quieras pintar pasto como es en este caso, y que tiene que ver con los pinceles que te puedes descargar de internet con efectos especiales. Yo acá me descargué algunos a modo de prueba, en donde si seleccionas un pincel de pasto puedas tener este efecto rápidamente. Voy a elegir un color más parecido al pasto y digas, bueno, acá ya tengo pasto eh, pintado. O bien, vamos a otros ejemplos. Acá tengo otros pinceles que descargué, acá tengo más pasto con algunas flores que puedo utilizar. No tiene nada de mal utilizar estos recursos, sobre todo si estás usando matte painting o querés hacer algo más realista o querés simplemente ganar tiempo, pero a mí lo que me interesaría o me gustaría es que aprendamos o veamos la forma de pintar pasto con otro tipo de pinceles para entender realmente cómo hay que hacerlo o cómo lo podés llegar a hacer. Así que bueno, vamos a comenzar con la demo. Yo acá tengo sobre la izquierda dos fotografías con pasto de referencia y dos pinturas de Richard Smith, que es un artista que me gusta mucho para usar como referencias y para estudiar, en donde bueno, hay paisajes que contienen pasto y que está bueno para estudiarlo y ver cómo hacía. Lo que te quiero mostrar en las fotografías es que al momento de tener una perspectiva del pasto, yo voy a señalar ahora con el pincel un par de elementos. Vamos a elegir un color primero. Ahí está. Al momento de tener una perspectiva con el pasto, vamos a entender dos cosas. Que en la primera parte, lo que está más cerca nuestro eh, va a estar con mayor detalle. Se va a ver más la textura y va a estar mucho más, por supuesto, más grande el pasto. Se van a ver cosas así. Luego vamos a tener una capa media en donde va a estar la textura del pasto más compacto y se va a ver más pequeño. Y finalmente vamos a tener en el fondo el pasto que lo vamos a ver súper compactado por el efecto de la perspectiva. Y donde ya se va a ver algo sumamente granular, si se quiere, no se van a ver como los trazos hacia arriba, sino más bien puntitos. Es decir, que este concepto hay que tenerlo en cuenta cuando pintemos un pasto en un paisaje o escenario de fantasía. Cómo afecta la perspectiva al mismo para poder pintarlo correctamente. Vamos a repasar que lo que está más cerca nuestro se va a ver más grande y vamos a tener estas cosas acá. Lo que está más en el medio un poco más compacto y se va a reducir a la mitad, y ya lo que está en el fondo se va a ver más en formato horizontal y van a ser como puntos de textura en donde apenas se va a ver todo el detalle. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar por ejemplo esta fotografía de acá, donde ya es un paisaje que ahora vamos a tratar de replicar más que nada la parte del pasto y del cielo. Vamos a tener, bueno, va a estar pasando lo mismo. Vamos a tener la parte del pasto en la parte frontal de la imagen,
en donde se va a ver súper detallado con elementos más grandes, en donde podamos hacer trazos con mayor textura, como es esto que hice sobre la derecha. Una parte intermedia en donde ya se empieza a compactar por el efecto de la perspectiva, y una parte final antes de llegar a la línea del horizonte, que es esta que tracé recién, en donde ya tenemos una lectura en formato horizontal del pasto. Teniendo esto, bueno, que siempre me pasa lo mismo y a veces no me doy cuenta y pinto todo en la misma capa, y ahora ya no lo puedo ocultar, pero no importa. Teniendo esto definido, vamos a contar también con referencias de cómo un artista, en este caso es Richard Smith, o podés elegir otros que te gusten, pintaban el pasto también para tenerlo como material de estudio. Bueno, para comenzar lo que voy a hacer es empezar a pintar directamente sobre el canvas de trabajo. Yo creé un documento nuevo con 2500 píxeles de ancho por el alto más o menos 1000 y pico. 2012 por 1500. Luego tengo las referencias a la izquierda. Para hacer esto lo que puedes hacer es ir a ventana, organizar, vertical de 2 hojas, y te acomoda en dos partes, por un lado el canvas de trabajo, por el otro las referencias, para que puedas ir viéndolas independientemente, hacer zoom y al mismo tiempo trabajar sobre la derecha. Así que, habiendo configurado el espacio de trabajo, vamos a comenzar. Yo, por empezar, voy a utilizar un color desaturado con un tono intermedio para pintar el fondo. Tener un color base tonal de fondo. Yo uso este color porque luego, a medida que vayamos pintando el pasto, la idea es que quizás haya algunas áreas descubiertas. Entonces, bueno, vamos a elegir este color y luego le vamos a agregar el cielo por arriba de esta manera. Elegimos el bote de pintura y rápidamente ponemos un color de cielo. La idea de esto es plantear rápidamente la estructura de la pintura, fijar la línea del horizonte rápidamente. Yo acá lo que hice fue poner la línea del horizonte casi en el medio, pero por un tema compositivo no lo recomiendo. Así que conviene manejarnos por la regla de los tercios y ubicar la línea del horizonte ahí, o bien más arriba. Vamos a dejar algo así. Y ahora lo que vamos a hacer es bloquear esta capa de cielo y empezar a pintar el pasto arriba de esta capa que creamos acá. Bueno, ¿de qué color pintar el pasto? Si bien uno tiene la idea, así como las nubes por ahí dice son blancas y va y utiliza un blanco absoluto para pintar las nubes, el pasto también puede darnos la impresión de que siempre es verde saturado, o la idea que tenemos en nuestra imaginación es que para pintar pasto hay que hacerlo sí o sí de este color. Pero la realidad es que no todos los pastos son de color verde súper saturado y brillante como tenemos acá. Podemos tener pastos que son más bien tirando a amarillo, más bien tirando a otros colores más desaturados. Y también vamos a tener el tema de la luz y cómo influye sobre el mismo, porque quizás podemos pensar en áreas de sombra dentro de nuestra pintura que afectan el color de ese pasto que vamos a estar pintando. De todas maneras, para empezar, yo me voy a estar guiando por esta foto de referencia que tenemos acá, para empezar a hacer color picker de algunos colores y ya tener una guía de qué cosas ir utilizando. Así que yo voy a empezar a hacer color picker de algunos colores y vamos a empezar a pintar para no demorarnos más. Ahora bien, la segunda consulta o la duda que puede surgir, además del tipo de color a utilizar, es qué pinceles habría que utilizar, ya que no deberíamos o no es aconsejable utilizar un pincel con efecto especial de pasto. Bueno, de los pinceles regulares de Photoshop, ¿qué pinceles se puede usar? Si aún no lo hiciste, podés descargarte mi set gratuito de pinceles de Photoshop,
Yo debajo te voy a dejar el link para que puedas hacerlo, en donde ahí están los pinceles que vamos a estar usando en esta demo. Así que bueno, una vez que he elegido un color interesante para pintar, vamos a empezar por ahí. Vamos a ver un poco qué pinceles conviene utilizar. Si bien podemos empezar con este que dice Oil y empezar a hacer algo así, no es una mala idea y es una alternativa posible porque nos deja un poco de textura y nos permite plantear la base para comenzar. Así que bueno, yo estoy utilizando este que dice Paint All, en este caso, en esta demo, para arrancar con el armado del pasto. Como estamos pintando un paisaje en este caso, o puede ser un escenario de fantasía en otro, y estamos trabajando dentro de una composición en donde hay que mostrar perspectiva, lo que tenemos que tener presente es eso que vimos al principio, en donde más adelante se va a ver con mayor detalle y pueden ser trazos más gruesos para mostrar e ilustrar ese pasto. Más en el medio vamos a tener los trazos más compactados y en el final vamos a estar hablando de trazos prácticamente horizontal, donde se ve textura, pero el pasto en sí se debería pintar teniendo en cuenta esas cuestiones de perspectiva. ¿Hay alguna forma correcta de pintar pasto? En realidad no es que lo que yo estoy haciendo ahora es lo correcto o es la única forma de hacerlo, pero sí es algo que sigue un proceso que es como a mí me gusta pintarlo o que yo sigo, y bueno, es algo que quería compartir en este video para que también puedas incorporarlo dentro de tu forma de trabajo, ¿no? Cuando tengas planteada un poco la parte principal, con los trazos más gruesos, medianos y los finitos en el fondo, vas a tener una buena base para empezar a trabajar y empezar a dar más detalle a tu creación. Entonces, los pinceles, volviendo al tema de los pinceles, que a mí me gustan utilizar para lo que es pasto y también para darle un poco de efecto más al que hace este artista que se llama Richard Smith, es utilizar por ejemplo estos que dicen Paint Knife, tipo cuchilla, en donde dejan un efecto de este estilo. Yo te voy a marcar acá, te voy a señalar el tipo de efecto que hacen. Paint Knife 2. Tenemos el 3 y el 4, que tienen una interesante textura para jugar y darle forma a todo el pasto y crear la sensación de, sería, ¿no? Porque no vamos a estar haciendo tampoco un pasto hiperrealista, sino vamos a estar haciendo una representación o una interpretación del mismo y volcándola a nuestras pinturas. Además de estos pinceles que dicen Paint Knife, tenés los que dice Grass, de pasto, valga la redundancia, en donde vamos a probarlos, que te permiten también hacer este tipo de efectos, pero no son los pinceles que vimos antes, que son específicos de efecto de pasto, en donde decís, bueno, soluciono el pasto, hago esto, listo, pasto solucionado. No, esa no es la idea. Bueno, ahí queda dentro de todo lindo, pero bueno, no lo vamos a hacer así. Volvamos. Vamos a borrar esta capa, sobre lo que hicimos vamos a crear una adicional y vamos a seguir trabajando con nuestros pinceles. Esto
Lo que sigue a continuación va a ser un poco de experimentación. Yo voy a hacer mucho color picker para elegir colores y vamos a seguir con la foto como referencia para pintar. Toda la parte que va a ser de sombra, si hay en tu pintura va a haber pasto con sombra, vamos a agregarle un poco de desaturación y vamos a ir un poco hacia los colores más fríos. Porque en este caso, si hay sombra y tenemos cielo celeste, el área en sombra, o al área que está en sombra, mejor dicho, le va a estar entrando esa luz indirecta que viene del cielo. Entonces creamos un poco de colores fríos a esto. Lo que está bueno del tema del pasto es trabajar también por grupos de áreas, en donde si bien tenemos que es algo uniforme y la textura que puede resultar es algo uniforme, podemos crear grupos de áreas para llamar la atención del ojo humano y que además la composición vaya teniendo mayor fuerza. Es decir, que estas pequeñas masas o grupos de pastos lo que va a estar haciendo también es ordenando un poco la pintura y dándole una mayor intención a todo. Como me cansé ahora de ese pincel, voy a pasar a otro en donde va a ser un poco más caótico el resultado, pero también quiero darle más textura a esto, empezar a divertirme un poco más con el proceso de pintado. Vamos a repetir que la idea no es hacer algo sumamente igual a la foto o hacer un paisaje hiperrealista, sino más bien una manera de abordar el tema del pasto en Photoshop. En este caso es un paisaje que es de tipo planicie, no hay montañas, no hay lagos, no hay nada. Y bueno, es ver bien qué se puede hacer o cómo se puede afrontar este tema para cuando se necesite pintar pasto. Lo que tienen los verdes en una pintura es que dicen supuestamente que es un color difícil de pintar, que los verdes son complicados en general, y es cierto porque te pueden quedar una pintura muy chillona o te puede quedar con un color que no da la sensación de estar viendo pasto. Y lo que pasa en realidad es que a mí me parece que cuando estamos pintando pastos también hay que complementar con otros colores más fríos, como estos que agregamos acá, y también más cálidos para la tierra, si se quiere, para agregarle un poco más de realismo, en este caso, o de vida a la pintura, más que realismo. Yo voy a agregar algo tipo naranja, con algunos toques de naranja. Y ahora lo que voy a hacer es agregar también un poco de nubes a la parte del cielo, para empezar a darle forma a esta pintura. Esto es un sketch muy rápido. La idea no es terminarlo
o hacer una pintura terminada, pero sino mostrarte más bien dos cosas sumamente importantes, que es tener en cuenta la perspectiva y tener en cuenta el tipo de pincel que se puede utilizar al momento de hacer pasto. Habiendo definido algunas nubes muy básicas, vamos a seguir dándole forma al pasto. Yo lo voy creando en capas apartes y vamos a seguir experimentando un poco con los pinceles que tenemos disponibles en nuestro set. Vamos a seguir jugando con las texturas, con unos toques de color que pongo acá más oscuro para que se note la diferencia. Más texturas por acá. Ya en la línea del horizonte prácticamente se va a ver, no se va a distinguir nada, va a ser simplemente una especie de textura con puntitos o así como está ahora. Y llegada a esta instancia podés seguir experimentando, decir, bueno, ¿qué pasa si agregamos algo más oscuro todavía acá, más como en sombra, o agregamos algo con otro tinte de color, más tirando al violeta? Ver qué es lo que pasa con la pintura. Y por qué no, ahora sí empezar a pintar quizás algunos pastos de forma individual. Hay algunos que van a captar más la luz, otros van a captar más la sombra. Si uno hace un zoom sobre la pintura, es prácticamente algo completamente abstracto, en donde son trazos de distintos pinceles, pero a medida que te vas alejando, justamente la idea es dar la sensación de, como decía anteriormente, y tratar de bueno, pintar pasto de esta manera, con este enfoque medio tradicional, si se quiere. Llegamos al final del video. Yo lo que voy a hacer ahora es apurar un poco la demo, voy a desarrollar más la pintura para ver a qué resultado llegamos. Te recuerdo que podés inscribirte en mi curso de paisajes digitales y diseño de escenarios de fantasía si te gusta todo este tema de los paisajes, los escenarios, si es algo que realmente querés aprender. Te dejo el link debajo para que puedas inscribirte en el curso. Gracias por ver el video y ante cualquier duda o consulta no dudes en escribirme a jofremariano@gmail.com. Nos vemos la próxima, un abrazo grande.